Continuamos con el capítulo 2. Había también una profetisa Ana, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad avanzada, casada en su juventud, había vivido 7 años con su marido y luego quedó viuda hasta los 84 años. No se apartaba del templo sirviendo a Dios noche y día con ayunos y oraciones. Presentándose en aquel mismo momento, comenzó a alabar a Dios y a hablar del niño a todos los que esperaban la redención de Jerusalén. Así cumplieron todo lo ordenado por la ley del Señor. Volvieron a Galilea, a su pueblo de Nazaret. El niño crecía, se fortalecía y se iba llenando de sabiduría, y la gracia de Dios estaba sobre él. Sí. Vemos estas dos figuras, ¿cierto? Ancianas que representan al pueblo de Israel que está esperando el cumplimiento de las promesas, ¿cierto? Este resto, ¿cierto? Esta señora que vivía en el templo prácticamente, ¿cierto? Una mujer, una viuda piadosa, muy mayor para su edad. De verdad que es probable que esos años sean contados de diferente manera de lo que lo hacemos nosotros ahora, pero de todas maneras era una persona muy mayor. En ese tiempo la expectativa de vida era bastante más reducida de lo que es hoy, de tal manera que es una persona que ha visto pasar muchas generaciones y que se ha mantenido fiel a las esperanzas, a las promesas de Dios. O sea, ha permanecido fiel, y Dios le regala esa bendición de ver al Salvador. Entonces, es una actitud imitable de parte de nosotros, ¿cierto? Pienso que los cristianos fueron importantes, los primeros cristianos, para ellos fueron importantes estas dos figuras, porque ellos también experimentaron que Jesús iba a volver, y esa vuelta iba a ser relativamente inmediata, ¿cierto? Que Jesús iba a volver con su reino de gloria, de majestad, del cielo, ¿cierto? Que iba a volver relativamente pronto. Y conforme van pasando los años se van dando cuenta que no es así. Entonces, no porque no vuelva de nuevo el Señor todavía, es que nuestra fe se vuelve mustia o se vuelve insípida. No, ni hay que dejarla, sino que simplemente hay que esperar. Hay que esperar como lo hicieron tantos, ¿cierto? En el Evangelio hay montones de veces donde, ¿cierto?, tantos quisieron ver lo que ustedes oyen, oír lo que ustedes, ver lo que ustedes ven, oír lo que ustedes oyen, y no lo vieron. Y estas dos personas representan a esas generaciones que se mantuvieron fiel, que quisieron ver, y a estos dos en particular les toca ver la salvación. A nosotros, en verdad, como cristianos, nos toca ver ya la salvación. La salvación es parte de nuestra vida. Nuestra sociedad se ha organizado según la intervención de Dios. Es cierto que a partir de la posmodernidad, en nuestro caso, quizás de la modernidad, pero en menor grado, pienso, el Imperio Español, por ejemplo, era un estado muy moderno y le hizo bien a todo el mundo. Pero después de la modernidad, ya no nos ha quedado la posmodernidad, que es una falsificación de todo prácticamente. Y la esperanza es que podamos volver a lo fundamental, ¿cierto? Que abandonemos esta existencia barbárica de la que nos hemos hecho cargo cada vez más, y podamos volver a lo de siempre, lo que ha dado resultado en todas las culturas existentes, ¿cierto? Que es el tener una ley objetiva, el ser capaces de generar conceptos y contenidos objetivos que todos respetemos y a los cuales nos sometamos, ¿cierto? Sin variar en su interpretación según nuestras subjetividades, sino que sea una única interpretación. Por eso la fe católica también es muy importante seguirla defendiendo y seguir viviéndola, porque
la fe católica hoy día tiene un germen incrustado, ¿cierto? Hace algunas décadas del protestantismo, ¿cierto? Quizá de alguna manera el protestantismo siempre ha estado presente de una u otra manera, pero más particularmente a partir ¿cierto? De la reforma, es que se da permiso a una manera de ser creyente que no es la adecuada, ¿cierto? El protestante, el gran problema del protestante es que acomoda su fe a sí mismo. Y eso ya no se vuelve fe, se vuelve una proyección de sí mismo. La fe se recibe, la doctrina se recibe, la revelación se recibe, no la hago yo. Tengo la posibilidad de bendecir mi vida con eso que puedo recibir, pero no la armo yo, ¿cierto? Los apóstoles no armaron la doctrina, ellos la recibieron, podríamos decir, la organizaron para poderla enseñar, para poderla transmitir, pero ellos la recibieron de Jesús probablemente tal. Entonces, la fe protestante tiene esa gran dolencia y es una gran perversión. Y todo lo que se desprenda de allí, ¿cierto? De esta doctrina acomodaticia, al final a todo, porque la doctrina protestante se acomoda a todo. Y eso ha hecho que la iglesia se vuelva protestante y comience, ya ha comenzado ya hace unas décadas con mucha eficiencia a instalar en todas sus comunidades esta actitud protestante, ¿cierto? Esta doctrina superficial y subjetiva que no nos conduce a nada. Eh, entonces, la, la interpelación de estos dos personajes es a ser fiel a lo que hemos recibido, a ser fiel a la doctrina de Jesús, a la doctrina de los apóstoles, a la doctrina de la iglesia. Eh, no porque el Señor no ha vuelto todavía, es que vamos a perder la esperanza de que Él vuelva. Es que vamos a perder la esperanza de la fortaleza de la revelación y doctrina que hemos recibido. ¿Cierto? Es un momento duro y la iglesia también está experimentando esta purificación, así como el pueblo de Israel también experimentó la purificación, ¿cierto? Seguramente este resto de Israel es el que va a conservar las promesas y la verdadera fe, ¿cierto? Eh, así también los católicos, ¿cierto? Son los que nos esforzamos, porque no somos perfectos, ¿cierto? Y estamos en un mundo protestante y por lo tanto el protestantismo se nos va a colar siempre, por muy estudiosos que seamos. Si somos muy estudiosos de nuestra doctrina, o si creemos, si tenemos fe de nuestra doctrina, obviamente nos vamos a proteger de esa actitud, pero es algo que se nos va a colar, porque el mundo en el que estamos es un mundo protestante, no es un mundo católico, ¿cierto? El mundo protestante es un mundo de interpretación subjetiva, es un mundo donde la objetividad no tiene valor, donde lo que yo quiero, pienso y hago tiene como referencia a mí mismo y nada más, ¿cierto? No tiene referencia en el prójimo, no tiene referencia en Dios. Eh, el protestantismo es muy poco problemático, es muy poco problemático. Por eso la iglesia se ha vuelto tan insípida, tan poco problemática para todo el mundo, porque ya no influye en la vida de las personas, ya no influye en la política, ya no influye en la economía, ya no influye en ningún discurso narrativo de ninguna índole. ¿Por qué? Porque lamentablemente se ha vuelto muy protestante, ¿cierto? Y cuando aparecen, ¿cierto? Los católicos apelando, ¿cierto? A esta universalidad de la fe, son acallados, son criminalizados, son perseguidos en algunos casos más drásticos. Pero todo eso a nosotros como católicos, ¿cierto? Como cristianos, como occidentales que creemos en esta doctrina, en esta forma de ser eh, que se basa en la doctrina de Jesucristo, eh, nos toca ser como Simeón y como Santa Ana, ¿cierto? Prevalecer,
perseverar y aferrarse a aquella roca firme que es Jesucristo y sus promesas, su evangelio, su doctrina, su iglesia. De alguna manera los cristianos que pusieron hasta aquí están de alguna manera viviendo, ¿cierto? Ese como desconsuelo, ¿cierto? De que se nos prometió algo que todavía no llega. Entonces hay que poner a estos personajes que están en la misma que nosotros, ¿cierto? Que no conocieron la resurrección del Señor, lo vieron, ¿cierto? Que cuando era un niñito, una guaguita, ¿cierto? Pequeñito, lo lograron reconocer. Sus padres iban todos los años a Jerusalén a la fiesta de la Pascua. Cuando cumplió los 12 años, subieron como de costumbre a la fiesta. Pasados aquellos días, ellos regresaron, pero el niño Jesús se quedó en Jerusalén sin que sus padres lo advirtieran, creyendo que estaría en la caravana, y tras hacer un día de camino, lo buscaron entre los parientes y conocidos, pero al no encontrarlo, se volvieron a Jerusalén en su busca. Al cabo de 3 días, lo encontraron en el templo sentado en medio de los maestros, escuchándoles y haciéndoles preguntas. Todos cuantos le oían estaban estupefactos por su inteligencia y sus respuestas. Cuando lo vieron, quedaron sorprendidos. Su madre le dijo: «Hijo, ¿por qué nos has hecho esto? Tu padre y yo te hemos andado buscando llenos de angustia». Él le dijo: «¿Y por qué me buscabais? ¿No sabíais que yo debía estar en la casa de mi padre?». Pero ellos no comprendieron la respuesta que les dio. Entonces, el niño Jesús va creciendo, va hasta supeditado a sus padres, y como a todos, el misterio de Dios nos desborda y nos supera. La vida de Jesús nos desborda, nos supera, no lo logramos comprender. Y nuestra propia vida, ¿cierto? Nuestra propia existencia también tiene acontecimientos que no logramos entender, que nuestras capacidades nos limitan, ¿cierto? Y nos obligan a pensar en ¿por qué? ¿Por qué a mí? ¿Cierto? ¿Por qué me pasó esto? En fin. Pero eso me hace recordar una frase muy significativa del Padre Hurtado, ¿cierto? El Padre Hurtado decía: la visita y el dolor son siempre visita de Dios, ¿cierto? Que tanto la alegría, ¿cierto?, trae muchas gracias renovadoras para nosotros, y el dolor también, ¿cierto? El sufrimiento, cuando la pasamos mal, cuando no entendemos lo que está pasando, también trae una energía renovadora. Ahora esa energía, ¿cierto?, se hace más difícil de procesar, porque obviamente es muchísimo más incómoda, ¿cierto? Es incómoda, la alegría no es incómoda, pero entonces queremos separarnos y sacudirnos de eso rápidamente. Pero hay que aceptar que tiene su espacio, tiene su función y tiene su esperanza, reviste su esperanza. Quizás tiene una esperanza mucho más rica, ¿cierto? Porque es como cuando se rompe la piedra que tiene dentro un cristal precioso, una piedra preciosa, ¿cierto? Estando la piedra no la podemos sacar, hay que hacer fuerza para sacar aquello, y una vez que está abierto, entonces encontramos lo maravilloso, que esa piedra original, ¿cierto?, que estaba ahí tosca, rudimentaria, y que no íbamos a romper porque nos causaba dolor, con suerte la habríamos podido colocar en una muralla, o la habríamos podido colocar de adoquín en alguna calle, pero no habríamos podido hacer todo lo que era necesario hacer o que era posible hacer con esta gema preciosa que está dentro de la piedra. Entonces, María Santísima y San José tampoco entienden, no pueden hacerlo, son personas muy simples, muy pobres, ¿cierto? Son personas que están insertadas en la vida espiritual, pero también desde su realidad cotidiana, y su realidad cotidiana es muy simple. Se hace difícil pensar, por ejemplo, en que María Santísima alguna vez se haya entrevistado con algún maestro de la ley,
¿cierto? Se hace difícil pensar que San José haya tenido la misma actividad, entonces por eso se sorprende que Jesús, compartiendo una vida tan simple como la de ellos, esté sentado conversando y enseñándoles prácticamente a las personas más instruidas de su sociedad, con 12 años. Por eso arriba, ¿cierto? Decía, y se iba llenando de sabiduría y la gracia de Dios estaba sobre él, ¿cierto? Era un niño, era un joven, era una persona especial. Lo acompañó en su infancia, eh, así, gracias, portento, ¿cierto? Sobre todo, como lo vemos aquí, en su intelecto, ¿cierto? Es muy interesante esto de notarlo, ¿cierto? Que no solo es una cosa como etérea, como espiritual, como que está solamente en el cielo, ¿cierto? Algo muy, 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 muy sofisticado, sino que es algo muy concreto, ¿cierto? Jesús es inteligente, puede hablar con las personas más instruidas de la sociedad judía, ¿cierto? Como son los doctores de la ley. También el evangelista va a hacer mención de estos 3 días, ¿cierto? Al cabo del día lo encontraron en el templo sentado en medio de los maestros escuchándole. Eh, También me hace pensar en otro pasaje de la Sagrada Escritura que es la transfiguración del Señor, ¿cierto? Allí también Pedro, Santiago, Juan van a encontrar al Señor conversando con Elías y con Moisés. Entonces, este paralelo, ¿cierto? Nos deja entrever que nos confirma, por así decirlo, que Jesús es el Mesías, ¿cierto? Que es una especie de revelación, por así decirlo, privada para su propia familia, ¿cierto? Para San José y para su mamá. Y también les da un mensaje, ¿cierto? Un mensaje, no vamos a decir de conversión, porque ellos no requieren convertirse, pero de comprensión, ¿cierto? De comprensión. ¿Por qué no en el fondo Jesús dice, ¿por qué no me vinieron a buscar aquí? Aquí es el lugar, ustedes saben, de alguna manera lo sabían, ¿cierto? San José y María Santísima tenían que haber supuesto lo más supuesto, ¿cierto? Es como ese papá, ¿cierto? Esa mamá que le dice al hijo dónde estabas cuando llega, ¿cierto? Cuando llega tarde, cuando se ha perdido, ¿dónde estás? Ella conoce a su hijo, saben dónde está, saben lo que es importante para él, ¿cierto? Pero en un aspecto, ¿cierto?, inmaduro, ellos preguntan como para increpar, pero ellos saben dónde están, saben dónde suele estar su hijo, no hay necesidad de buscarlo en lugares donde no va a estar. Cuando se pierde un niño se busca en donde podría estar, ¿cierto? Entonces, ¿por qué, ¿por qué San José y la Virgen no lo buscaron en el templo? ¿Cierto? ¿Por qué hicieron como que tenían que buscarlo entre los parientes, entre la caravana, ¿cierto? Dejaron pasar un día, además, ¿cierto? Están totalmente convencidos de que Jesús iba de regreso con ellos. Eh, y aquí es muy importante porque es un aprendizaje mutuo, ¿cierto? Un aprendizaje de Jesús, porque después va a decir, lo voy a leer, dice, Jesús volvió con ellos a Nazaret y vivió sujeto a ellos. Su madre conservaba cuidadosamente todas las cosas en su corazón. Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia ante Dios y ante los hombres. Era reconocido por los demás, que era una persona especial, ¿cierto? Especialmente hábil, dotada, inteligente, ¿cierto? Probablemente seguro de sí mismo, en fin. Y dice, Jesús volvió con ellos a Nazaret y vivió sujeto a ellos, ¿cierto? Es un aprendizaje humano, ¿cierto? Que no tiene que ver con si está bien o está mal, si es pecado o no es pecado, no. Tiene que ver con una maduración humana totalmente eh, natural y espontánea, ¿cierto? Eh, los padres comprenden que la vida de su hijo no es de ellos, ¿cierto? Por lo tanto,
no pueden vivir por la vida de su hijo, y al mismo tiempo el hijo entiende que no es el momento todavía de desprenderse de sus padres, ¿cierto? Eh, Está bien que exista una está bien que exista un interés, ¿cierto? Una pasión en el hijo por algo, ¿cierto? Por alguna cosa. En este caso, obviamente, va a ser la ley, va a ser Dios, va a ser la interpretación de la fe, va a ser la doctrina, pero no por eso, ¿cierto? De alguna manera se deja entrever aquí que San José tuvo que haberse puesto como en las coloradas, como se dice, ¿cierto? Y haberle dicho, está bien, está bien, está bien, ¿cierto? Está bien, Jesús, que tú estés en las cosas de tu Padre, pero todavía vives conmigo y ahora te vas a mi casa, ¿cierto? Y vas a ser obediente allí. Entonces Jesús se somete a esto, el Dios, ¿cierto? Eterno, todopoderoso, ¿cierto? Al intervenir la historia, al encarnarse en las entrañas purísimas de María Santísima, se somete a las reglas de la vida humana, ¿cierto? Y por mucho que esta divinidad se manifieste en la humanidad de Jesús, está supeditado a las reglas humanas. Y las reglas humanas son estas. Los hijos están supeditados a sus padres, ¿cierto? Y van a dejar el nido, por así decirlo, y van a emprender su propia vida en un momento justo y adecuado, no antes ni después. Hoy lamentablemente vivimos en un desorden y esto se ha alterado de muchísimas maneras, ¿cierto? Nuestra generación se da el lujo, ¿cierto? Nuestra generación tiene esta condición de generar personas, por ejemplo, que no trabajan ni estudian tampoco, que antes la gente consideraba inútiles a los que estudiaban. Entonces ahora ya los que estudian sí, tienen reconocimiento de sus pares. Eh, por supuesto el que trabaja siempre ha tenido el reconocimiento de sus pares, pero ahora hay personas que hemos llegado a tal punto de no necesitar el reconocimiento de nadie que hay personas que se dan el lujo, o familias que se dan el lujo de personas que no trabajen ni estudien. Y este no trabaje ni estudie es solamente una forma de decirlo, porque lo que está detrás no es tanto que podrían no trabajar y no estudiar, pero bueno, podrían dedicarse al arte, a la música, a otras cosas, a filosofar, estoy inventando. Eh, pero no hay un desarrollo, no hay un desarrollo. Hay personas que más jóvenes, ¿cierto? De mi generación y un poco más jóvenes, ¿cierto? O sea, es, hay muchos de ellos que no se están desarrollando, que están estancados, que quedaron, por así decirlo, pegados en una etapa nutricia de sus padres y no han sido capaces de convertirse ellos en un aporte a los demás, a sus familias, hacia sí mismos y hacia la sociedad. Claro, los padres se alegran de que no esté metido en la droga, pero eso es un mínimo, ¿cierto? No, es que no es conflictivo, no es desordenado, no, pero tampoco está haciendo ningún aporte. Entonces, eh, hay una distorsión de lo que significa el progreso humano natural, ¿cierto? Nuestro progreso humano natural ya está alterado porque o planificado, vamos a decir, ¿cierto? Por nuestra racionalidad y por la doctrina de Jesús, ¿cierto? Hay una forma de ser natural y espontánea de una manera tradicional bastante buena, ¿cierto? Hay personas jóvenes, se unen en matrimonio, se casan, tienen hijos, en los mejores años de su vida, los atienden, los cuidan, esos hijos crecen, se desarrollan, buscan su propio propósito, colaboran con sus padres, los asisten en su ancianidad y así se van despegando cada vez más de sus padres, en la mayoría de los casos los ayudan, ¿cierto? Y forman otras familias. Pero hoy hay un grueso, ¿cierto?, de la población que eh, hay una población que tiene hijos muy jóvenes,
por lo tanto y esas familias no logran prosperar, entonces se quiebran, entonces tanto padre como madre vuelven a armar otro grupo familiar, entonces quedan los hijos de las primeras nupcias, de la primera unión, quedan unos de la segunda, hasta una tercera y así otros más. Entonces hay un desorden muy poco favorable para el desarrollo pleno de una persona. Y además después está el hecho de que se generan esos hijos eh, en el fondo inútiles, ¿cierto? Aquí vemos a Jesús que se, que se está adelantando, ¿cierto? La fuerza de la juventud, como a todos nosotros nos pasa, ¿cierto? Como que se adelantan, como que, ¿cierto? Ese joven que empieza a jugar a la pelota, por ejemplo, se da cuenta que es muy bueno, reconocido por sus padres, es un momento de autoafirmación, ¿cierto? Y ya quiere dedicarse a eso, y quiere comprometerse con eso, y de pronto se le olvida que pertenece a un grupo familiar, ¿cierto? Que no tiene la capacidad de autogestionarse todavía, ¿cierto? Entonces es por eso que María Santísima y San José increpan a Jesús, ¿cierto? No sabías, se increpan mutuamente, ¿cierto? ¿Por qué nos has hecho esto? Tu padre y yo te hemos andado buscando llenos de angustia. Te lo está reprochando, lo está retando. Él les dijo, ¿y por qué me buscabais? ¿No sabíais que yo debía estar en la casa de mi padre? ¿Cierto? Una abuela piadosa podría decir, Jesús le contestó a su mamá. Tenía que haberse quedado callado Jesús en ese momento. Por, pero los hijos le contestan a sus padres, ¿cierto? No es una actitud buena, pero le contestan. Y en esa contestación también, también hay un aprendizaje para los padres, ¿cierto? ¿Cuál es ese aprendizaje principal que yo veo? Que es verdad que es verdad, ¿cierto? Que el padre, que el hijo es un proyecto del papá, ¿cierto? Es el papá en su pobreza o en plena conciencia quiso tener un hijo, una hija, da lo mismo. Pero a su vez, a pesar de que es parte de sí mismo y de su proyecto de vida, también debe entender que es otra vida, es otro proyecto de vida que va a encauzarse. Y representa un dolor, un quiebre el separarse de eso, pero también es algo necesario, porque el papá tampoco espera que su hijo esté siempre, de alguna manera lo anhela, lo quiere, ¿cierto? Hay como una contradicción, ¿cierto? Los papás no se quieren separar de sus hijos porque se aman, se quieren, ¿cierto? Pero al mismo tiempo es necesario, ¿cierto? El papá, conforme van pasando los años, tampoco quiere en su ancianidad estarse preocupando de un hijo que pareciera que estuviera en los 15 siempre. No, tampoco lo quiere, ¿cierto? Una mamá tampoco, a pesar de que incluso para la mamá podría ser aún más difícil porque ella desarrolla un apego mayor por su condición biológica, ¿cierto? Desarrolla un apego mayor hacia su hijo, hacia sus hijos. Pero aún así, aunque esa mamá, ¿cierto?, tenga un apego más fuerte con sus hijos, aún así ella tampoco espera que hacerse cargo toda la vida de su hijo. Entonces, son procesos vitales necesarios que deben transitarse. El problema es cuando se enquistan. Y hoy día estamos en eso, ¿cierto? Estamos en familias desordenadas, estamos en familias estancadas, enquistadas, ¿cierto? Hay, también hay muchas familias en donde no hay mamá, ¿cierto? Eh, Hoy día se romantiza, ¿cierto? Mucho se pone en un ideal, ¿cierto? En un pedestal a esa mamá que es mamá y papá. Algunos lo hacen por necesidad y otros lo hacen por mero orgullo, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa en muchas familias que no hay mamá? Hay dos papás, ¿cierto? Hay dos papás porque ambos
toman un rol proveedor, ambos toman un rol exigente, ambos toman un rol masculino, y las personas quedan cojas de su dimensión emocional y afectiva. ¿Por qué? Porque desde pequeños, ¿cierto?, transitaron su infancia, su adolescencia y su juventud, porque hoy día los jóvenes son, sobre todo en sociedades hispánicas, dependen de sus padres aún. En otras sociedades anglosajonas, no, los jóvenes, es muy normal que los jóvenes se sustenten a sí mismos, ¿cierto? Puede ser que vivan en la casa, pero ya con prácticas, con expectativas de vida ya de salida de su casa, ¿cierto? Incluso las sociedades, ¿cierto? Por ejemplo, en Norteamérica, los jóvenes entran a la universidad y ya no vuelven a sus casas, ¿cierto? De la universidad viven allí y después pasan a su propio proyecto de vida. Ese es como el grueso de la población, la forma de ser que tienen. Para nosotros no opera realmente de esa manera. Entonces, hay un desorden familiar. Y la familia es la base de la sociedad. Entonces, lo que se ha hecho ha sido desarmarla para que existan solamente individuos, ¿cierto?, que se crean solos, solitarios entre ellos, y así poderlos manipular más fácilmente, ¿cierto? Queda una fuerza de trabajo mucho más disponible, mucho más eficaz, ¿cierto? Y aquí hay que reconocer también la destrucción de la figura femenina, ¿cierto? La destrucción de la figura femenina. El actual feminismo y otras facciones, ¿cierto?, de nuestra sociedad han denigrado y han desacreditado el aporte que hace la mujer como mujer, que es un aporte que al hombre no le es fácil darlo. Al hombre le es más fácil ser proveedor, al hombre le sale más espontáneo esa parte, le sale más espontáneo el cargar el peso del trabajo, pero no le sale tan fácil el trabajo de la contención, del amor, ¿cierto? Del estar, del dar el espacio para sentir, ¿cierto? Para llorar, eso no. Tanto es así que incluso los hombres que son más emocionales, más sensitivos, ¿cierto? No son respetados. No son respetados por los hombres y no son respetados por las mujeres tampoco. Entonces, al dañar la figura femenina de la familia y convertir a la mujer en un hombre, quedamos cojos emocionalmente. Y eso se demuestra en la estadística totalmente contradictoria de ser de las sociedades que han existido sobre la faz de la Tierra con más recursos, con más tecnología, con más elementos y riquezas para ser felices, seamos contradictoriamente los más infelices, ¿cierto? Las personas que más la generación que más se suicida es la nuestra, es la que está viviendo ahora, ¿cierto? Los más depresivos, los más tristes somos nosotros, cuando somos la sociedad que más recursos ha tenido, ha logrado, ¿cierto? Nuestros jóvenes están a años luz de las pobrezas y miserias que pasaron jóvenes y niños de otras generaciones, no hasta tampoco, ¿cierto? Estamos hablando de unos 40 años atrás, y menos quizás. Entonces, y es por eso, porque se ha desintegrado el aspecto natural de cada facción de nuestra familia, ¿cierto? Lo masculino, solo se ha dado importancia a lo masculino, ¿cierto? Y se ha hecho un esfuerzo porque la mujer sea también masculina,
¿cierto? Y absorba también ese rol masculino. ¿Y qué ha pasado? Que las generaciones han quedado con esa tristeza honda, y esa sensación de estar solos, de esa sensación de no ser importante para los demás, esa sensación de no ser queridos, no ser atendidos en sus sentimientos, en sus emociones. Y por eso proliferan, ¿cierto? Y se hacen muy, muy exitosos, ¿cierto? Grandes psicólogos y psiquiatras y de alguna manera educadores también, porque eh, ha- se ha generado un hoyo en la vida de las personas. Entonces, ojalá que algunos de los que me escuchan, ¿cierto?, pudieran revisarse, ¿cierto?, pudieran revisar, sobre todo aquellos que son padres, darle lo que realmente necesitan los niños, los jóvenes. Los niños no necesitan tantas cosas materiales. Obviamente la alimentación y la salud va a ser algo fundamental, pero que tenga todos los recursos, incluso aquellos que no les son necesarios ni útiles, ¿cierto? Por ejemplo, un niño de 4 años, de 5 años, ¿qué necesidad tiene de tener un celular? Ninguna, pero los tienen, ¿cierto? Un niño de 8 años, ¿qué necesidad tiene? De 10, podríamos decir. Entonces, eh, eso, en vez de posibilitar, ha limitado. Y ha dejado a las generaciones con este vacío. Lo más importante para un niño es estar cerca de los que lo quieren, compartir, pasar tiempo con los que lo quieren. Eso es lo que necesita un niño. No necesita en exceso recursos materiales, sino que necesita contención, presencia de sus padres. Eso es lo que necesita. Eh, Incluso me atrevo acá a dar un consejo, ya que estamos hablando de este tema. Ojalá que los padres, al tener los hijos, pudieran decidir vivir un poco más pobre, ¿cierto? Con menos recursos, pero con más vida familiar, ¿cierto? Eh, Estamos obsesionados con lo material, que es importante, si nadie va a decir que no, pero en su justa medida, sobre todo en la etapa eh, de los niños, ¿cierto? A lo mejor podría ser inteligente o bastante bueno para todos, ¿cierto? Que cuando se tienen hijos se trabaje menos. Cuando estos hijos estén más grandes, bueno, ahí se trabajará un poco más, ¿cierto? Y se ganará y se buscarán nuevas perspectivas de trabajo, de remuneración, ¿cierto? Pero aquellos matrimonios, aquellas personas que tienen hijos pequeños, lo mejor sería que uno de los dos, y ojalá fuera la madre, ¿cierto?, que se quedara en la casa con los niños y los atendiera y estuviera para ellos, ¿cierto? Que los pudiera regalonear todo lo que hiciera falta, que les tuviera algo rico en los días de sufrimiento, de dolor o de incomodidad, de frío, de lluvia, no sé, cuando les vaya mal en el colegio, que ellos puedan llegar a un hogar que los espera expectante y no recibir solamente el cansancio de sus papás, ¿cierto? Porque la energía afectiva, la energía, ¿cierto?, de disposición para hacer cosas también se agota. No es verdad que un papá, después de haber trabajado 8 horas, ¿cierto?, de haberse enfrentado todo el día con situaciones del trabajo, a veces muy adversas, muy incómodas, pueda llegar a la casa y seguir invirtiendo la misma cantidad de energía. Eso es falso. Entonces es necesario que al menos uno o que exista la posibilidad de que los niños tengan esa, ese espacio de vivencia, de experiencia, de contacto con un adulto que los cuide, que esté disponible para ellos. Porque de no haberlo ellos van creciendo con este vacío, ¿cierto? Y un vacío muy difícil de llenar, es un vacío difícil de arreglar. Entonces, en, en su adultez va a haber que arreglarlo. Esa persona va a tener que arreglarse ese problema.
eh, y lo poco diría yo, ¿cierto? O mucho, que se pudiera ganar económicamente mientras se trabaja en la infancia de ese niño, va a haber que gastarlo y va a haber que invertirlo en su adultez. Entonces no es un buen negocio, sobre todo para una persona que se desarrolla, ¿cierto? Eh, ¿qué, ¿Qué pasa? Que en el fondo se vive desfasado porque ese niño tuvo que aprender a ser adulto cuando niño, ¿cierto? Aprender a gestionar todas sus emociones, todas sus necesidades de una manera autónoma, sin molestar mucho, porque si molestaba mucho era disipado, ¿cierto? Por sus padres que están cansados de trabajar. Eh, y resulta que después cuando se es grande, como se ha crecido en una dinámica muy confusa y una dinámica de mucha carencia afectiva, claro, el niño tiene todo, el joven también, pero no tiene lo fundamental, que es su fortaleza afectiva, que le va a permitir, es un piso sobre el cual se pueden conquistar otras cosas. Entonces, como no la tiene, no puede hacer lo que tiene que hacer de adulto, ¿cierto? No puede emanciparse porque la vida de adulto siempre va a ser más hostil que la de niño. Entonces es necesario arreglarlo después. Qué bonito que esta reflexión haya salido del Evangelio, ¿cierto? En este enfrentamiento entre Jesús y sus padres, ¿cierto? Jesús es un hombre. Por eso San Lucas destaca también este diálogo. A nosotros nos podría parecer insignificante o nos podría parecer como ridículo que estuviese. Pero lo coloca justamente porque quiere señalar que Jesús, al igual que todos los seres humanos, debió aprender. Jesús no vino como una especie de ángel, ¿cierto? Y ya sabía todo. No. Por supuesto que es Dios, pero es un Dios encarnado y tiene el cuerpo y la mente de un hombre. Y los hombres, todos nosotros, nos toca aprender. Nos toca aprender a ubicarnos, nos toca aprender a entender los momentos adecuados de hacer una cosa u otra, nos toca enfrentarnos, nos toca emanciparnos, todo eso nos toca hacer. Y a Jesús, como verdadero hombre, le tocó hacer también. Y así como todos nosotros debimos enfrentarnos a nuestros padres, y así como todos los padres también necesitan enfrentarse con sus hijos, Jesús también vivió esa etapa de su vida, porque es un verdadero hombre. Jesús es verdadero Dios y es verdadero hombre.